Televidentes, bienvenidos una vez más a la editorial en Telecafé Noticias, este espacio donde nos encontramos con ustedes cada viernes a partir de las 7 de la noche para hablar de región y para hablar de país. Y hoy precisamente vamos a hablar de ese contexto nacional a través de la lectura. Y tenemos un invitado muy especial que por supuesto visita por estos días el departamento del Quindío. Se trata de Fernando Carrillo, ex procurador general de la Nación, ex ministro del Interior y además uno de los principales participantes de la Constitución del 91. Doctor Fernando Carrillo, bienvenido a Telecafé Noticias. Muchas gracias por esta invitación. Qué grato estar con ustedes. Para mí estar en el eje cafetero y particularmente en Telecafé tiene una gran motivación, sobre todo en un momento de la historia de Colombia donde ustedes tienen mucho que decir y hay mucho que aportar a lo que vienen en los escenarios políticos, culturales, económicos de Colombia en el futuro. Y es que hablábamos previamente de esa incidencia de los canales regionales, el canal regional Telecafé, por supuesto, en Caldas, Risaralda y Quindío, no solo tiene y asume un reto comunicativo importante, sino que la ciudadanía también tiene una fe y una expectativa puesta en ese deber informativo. Y hoy estamos acá y vamos a empezar hablando de este libro, de este lanzamiento tan importante, Sin Miedo. Hablemos de él. Sí, yo creo que lo que se trata fundamentalmente es de concientizar a la gente de lo que está pasando a nivel global, a nivel latinoamericano e incluso a nivel nacional y local. Cuatro niveles que se complementan uno con otro, porque realmente lo que ha venido pasando en el mundo, sobre todo en los últimos meses, requiere mucha reflexión, requiere acción, por supuesto, pero hay que procesar exactamente lo que le está pasando a instituciones como la democracia, que es el objetivo fundamental del libro. Un proceso de cuestionamiento, de degradación, de llegar a sostener, por ejemplo, que la democracia no es necesaria para la vida de una nación, cuando nosotros hemos sido parte de una generación que hizo la Constitución de 1991 y estamos convencidos que más que nunca hay que reforzar esos escenarios democráticos porque lo otro es la dictadura o el autoritarismo. Muy bien, hablemos de esa incidencia que tiene este libro y lo que allí se aborda justamente la confianza por las instituciones. Y es que desafortunadamente durante décadas Colombia ha sido un país permeado evidentemente por la corrupción y esto ha debilitado la fe y la confianza de la ciudadanía en las instituciones, pero son las instituciones quienes deben velar porque todo funcione correctamente. Así es, yo diría que hay dos crisis que son dramáticas. Una es la crisis de confianza en la democracia, en las instituciones democráticas, cuando lo que está en crisis es la política y el ejercicio de la política, la forma de hacer política. Pero tristemente los platos rotos de la mala política los paga la democracia. El chivo expiatorio de la mala política es la democracia. Y eso la gente lo tiene que saber. Aquí lo que hay que transformar es la forma de hacer política en este país, porque de otro modo vamos a seguir deteriorando los escenarios de la democracia. ¿Es posible hacer política de una manera diferente después de que en cada 4 años, por supuesto en los escenarios electorales, hay campañas que por supuesto generan unos contenidos que atrapan la atención del electorado y finalmente, como un acto de fe, se da ese voto? ¿Es posible hacer una política diferente cuando ha sido un discurso que por supuesto se ha desgastado? Sí, yo hago siempre una comparación con la desinformación, porque yo en este momento soy vicepresidente de una gran compañía iberoamericana de medios de información, y siempre digo, la gente puede escoger entre la comida chatarra y la comida que tiene proteínas, o entre la mala información, las noticias falsas, y la información rigurosa, contrastada, que corresponde a la verdad. En el caso de la política es lo mismo. La gente puede escoger entre la mala política o la buena política. Y lo que es paradójico para muchos es que para combatir la mala política hay que hacer buena política. Y la capacidad de denuncia, por ejemplo, que tiene el ciudadano es hacer bien la política. Yo creo que estamos inundados prácticamente. Yo siempre comparo la democracia con el organismo humano y digo, hay 3 enfermedades que tienen en cuidados intensivos y que tienen en crisis la salud de la democracia, que son la desigualdad, la violencia y la corrupción. Y todas esas 3 se combaten con buena política. Es que no es únicamente decir yo voy a hacer política, es denunciar lo que están haciendo mal los otros, es denunciar la corrupción rampante que hay en el país, es denunciar cómo la violencia se está apoderando de las calles de nuestras ciudades y es trabajar por la igualdad en uno de los países más desiguales del mundo como es Colombia. Y eso se logra haciendo buena política.
Hay un término de igualdad bastante interesante porque cuando se amplía el espectro y empezamos a discutir sobre la igualdad, por supuesto, hay un montón de brechas por evaluar. Se habla de la brecha económica, se habla de la desigualdad educativa, socioeconómica en educación y hoy por hoy, desafortunadamente, Colombia enfrenta cifras catastróficas en materia de violencia contra la mujer y, por supuesto, el país enfrenta una desigualdad evidente en materia de mujer. ¿Cómo desde la política logramos o se puede construir un espacio y un escenario seguro para las mujeres, donde además tengamos un acceso que no sea limitado a las instituciones para responder a la justicia para nosotras y además encontremos oportunidades? Claro, cuando uno enseña historia política de Colombia, tiene un gran problema cuando llega el 1 de diciembre de 1957. Y digo un gran problema porque uno cómo le explica a las estudiantes, a las mujeres que están oyendo un curso de historia política, que solo las mujeres pudieron votar el 1 de diciembre del 57. Eso tiene una connotación negativa hacia el pasado, como para decir que Colombia era una democracia. Yo creo que Colombia no era una democracia cuando las mujeres no votaban. Era simplemente un sistema político donde votaban los hombres, pero eso no era una democracia plena. Pero lo segundo es lo que se ha ganado a partir de ese momento, en términos de espacios, en términos de derechos, en términos de participación. Y yo creo que eso hay que seguirlo consolidando. Y eso hay que hacerlo con acciones todos los días, porque indiscutiblemente sigue siendo la parte más vulnerable, no solo del ejercicio de la política en materia de delincuencia, lo que son los feminicidios, para arrancar del fenómeno más crítico de todos, el acoso contra las mujeres, todas son patologías que hay que combatir. Y eso se hace, de nuevo, haciendo buena política, destacando necesariamente que hemos logrado muchas cosas en el tema de la igualdad de las mujeres, pero que nos falta mucho y que hay que lograrlo tanto en la política como en el sector privado. Yo vengo de una compañía, por ejemplo, donde el tema de la igualdad salarial a nivel de los cargos es fundamental. Ahí hay un tema, es un tema gruesísimo en Colombia, eso no se ha logrado en Colombia. Hay una brecha. Entonces yo creo que hay muchas batallas todavía por dar en el tema de la igualdad de las mujeres y para eso se necesitan escenarios de buena política y no escenarios clientelistas o de intereses particulares, que es como tristemente funciona la política actualmente en Colombia. El título del libro es Sin miedo. Sigue gobernando el miedo en un país donde seguramente las personas, los pocos que se atreven a denunciar, no encuentran en la justicia un respaldo y un aparato que les permita ser protegidos y que además tengan la voz para seguir denunciando. Indiscutiblemente el miedo es un sentimiento que lleva a la acción a mucha gente y a la acción preventiva, a la acción de recogerse. La incertidumbre genera miedo, la desigualdad genera miedo, las inequidades generan miedo, las inseguridades generan miedo. Y eso es lo que hay que combatir. Y en medio de todas esas tres grandes enfermedades de desigualdad, violencia y corrupción se combaten es con consensos, con diálogo, con puntos de convergencia de una sociedad que logra un propósito común, que eso no se está viendo en Colombia. En Colombia se están haciendo reformas para dividir, muy pocas se han logrado. En Colombia no se han hecho las reformas sociales que hay que hacer, porque además caímos en la trampa, y es una de las tesis fundamentales del libro, de que esto es un debate entre la izquierda y la derecha. Cuando a la gente le importa cinco que esto sea de izquierda o de derecha, ese no es el debate. El tema es si uno hace las reformas en democracia o por fuera de la democracia. Eso sí es importante, porque hacerlas dentro de la democracia supone respetar los derechos de la gente, que fue lo que hicimos en el 91, cuando la Constitución le dio a la defensa de los derechos el motivo principal de su razón de ser, porque la Constitución del 91 tiene esa razón de ser. Entonces yo creo que son muchas las batallas que nos faltan, pero por lo menos tenemos una brújula en este momento, que es la Constitución de 1991. Finalmente, no puedo dejarlo ir sin hacerle esta pregunta, y es que es la presentación de este libro un primer paso para otro escenario político en el que podamos verlo. Estamos a puertas de unas presidenciales en 2026, de elecciones de Congreso también en 2026. ¿Hay algo para...? Yo contesto esa pregunta de una manera muy simple, ¿no? Colombia lo que necesita son propuestas. Colombia lo que necesita son programas. Colombia lo que necesita es pensar en el mediano plazo. No necesita más candidatos presidenciales. Hay 43. Y eso parece como un lodazal ahí donde se están exterminando unos contra otros sin propuestas porque uno no las oye. Y entonces eso se convirtió en una competencia irracional alimentada por el insulto, por el extremismo, por la confrontación.
Yo he dicho que en Colombia el déficit más importante no es el déficit fiscal, es el déficit de ecuanimidad cuando estamos abordando los debates políticos. Y si yo puedo contribuir desde donde estoy, que no es metido en una candidatura presidencial, sino desde lo académico, desde la universidad, desde una generación que represento, que es la generación de la Constitución del 91, a que volvamos a esa racionalidad, pues ahí voy a estar. Pero hay que hacer propuestas, no lanzar más candidatos y esperar mesías que vengan aquí a arreglar el país. Bueno, muchas gracias por acompañarnos en Telecafé Noticias, en la editorial, por supuesto en el Eje Cafetero, siempre las puertas y las pantallas de este canal abiertas. Muchas gracias, muy grato haber estado aquí con ustedes. A ustedes televidentes, muchas gracias por acompañarnos. Vamos a una breve pausa comercial y ya regresamos.